Vamos a ver adecuación del esfuerzo terapéutico. Si no ven la presentación me avisan por chat. Bueno, vamos a empezar hablando sobre cuál es, digamos, la medicina. Bueno, el principal objetivo es preservar la vida y curar las enfermedades de los pacientes, pero con los avances médicos, que cada vez con la tecnología es mayor, digamos, hay más pacientes, ¿no?, que uno trata de alcanzar el objetivo de que tengan sobrevida, ¿sí?, preservar la vida en esos pacientes. Pero también vamos a atravesar a lo largo de este tratamiento de la enfermedad, que puede ser que esa posibilidad de curación no sea real, ¿sí? Entonces tenemos como profesionales de un equipo de salud repensar nuestras prácticas diarias, ¿sí? Y eso es lo que nos sucede en los cuidados intensivos, ¿sí? A veces tenemos que adecuar la terapia que se instaura en los pacientes. ¿Sí? ¿Seguimos, Carmen? Vamos a basar nuestras acciones en estos principios éticos que ya los habíamos visto en otras clases anteriores, que van a ser principios rectores, ¿sí?, de nuestra praxis diaria, desde que nos recibimos hasta que nos jubilamos o hasta que ya no existimos más en esta sociedad, ¿sí? Porque estos principios también sirven para la vida diaria, para la convivencia en sociedad. Tenemos estos principios que son de autonomía, respetar el derecho de cada persona, de cada paciente, el de beneficencia, actuar para beneficiar a otros, el de no maleficencia, evitar causar daños, ¿sí? El de no maleficencia, bueno, uno podría haber visto en la clase de cuidados de piel la anterior, donde había un paciente que tenía lesiones por el CPAP, ¿no?, en las narinas. Bueno, nosotros tendríamos que evitar ese daño, ¿sí? Es responsabilidad del profesional o del equipo profesional, porque yo siempre digo, ¿no?, nosotros estamos dentro de un equipo profesional, y el equipo lo conformamos todos, desde el director o desde el jefe de área que va a haber en una unidad, hasta la mucama, ¿sí? Todos somos un equipo de salud que va a trabajar para cuidar a los pacientes. Entonces, también el de no maleficencia es algo que tenemos que tener presente, porque es una responsabilidad legal, ¿sí? No dañar. Entonces, uno quiere instaurar una terapia de oxigenoterapia con un método de CPAP, y de repente le ocasiona un daño, una lesión por presión en las narinas, y eso es algo que es responsabilidad nuestra, ¿sí? Es un daño agregado a la atención sanitaria y se debe evitar. Si a mí me hacen un juicio por daños que no tienen que ver con la parte respiratoria, como les había comentado en otras clases, y a mí me podrían hacer un juicio, ¿sí? Después se verá la responsabilidad de cada uno de los integrantes del equipo, pero yo también voy a responder por ese daño. Y otro de los principios éticos es la justicia, ¿sí? Tratar a las personas con sinceridad y justicia. La que sigue, Carmen. Estos son los principios que van a regir toda nuestra praxis diaria, pero también estos principios también aparecen o se deriva de la dignidad humana, que ya lo habíamos visto en otra clase, que la dignidad humana era una cualidad inherente a la persona apenas nace, ¿sí? Ya era algo que nosotros traemos desde que nacemos, somos dignos, ¿sí? Y vamos a empezar con la adecuación del esfuerzo ya en la sala de recepción, ¿sí? Por ejemplo, lo que dice la teoría es, si uno va a recepcionar un bebé que tiene una edad gestacional extrema y un peso de nacimiento también menor a 400, ustedes cuando vayan a ver las teorías van a encontrar a veces muchas como diferencias, pero ustedes quédense con lo que ustedes van a ver dentro de las unidades donde ustedes están, porque ahí van a haber comités de bioética, van a estar ustedes inmersos, y es lo ideal que estén dentro de los equipos cuando se tomen decisiones, ¿sí? Entonces, no se asusten si en algunas
teorías dicen menor a 23 semanas, menor a 24 semanas, ¿sí? Tiene que ver también con lo que nosotros vamos a decidir frente a determinados casos, ¿sí? Bueno, esto es lo que encontré en la teoría, menor a 23 semanas, con un peso menor a 400 gramos, y quizás alguien les va a comentar, no, pero nosotros tuvimos un caso X que tuvo una sobrevida, ¿sí? Entonces, por eso yo digo, hay que ver la edad gestacional, también el peso y otros factores también. Bueno, si uno tuviera que decidir no reanimar dentro de una sala de recepción, eso va a tener que ser una decisión que sea del equipo, ¿sí? Previamente ya, cuando viene una madre con un embarazo que es prematuro o de poca edad gestacional, seguramente ya va a traer, hay diferentes casos, ¿sí? Va a traer, digamos, una historia esa madre, ¿sí? Entonces, eso hay que charlarlo, esa es la idea, poder hablar con esos padres previamente, ¿sí? Muchas veces no se lleva adelante esto por un montón de factores, quizás porque la mamá no tenía un acercamiento al sistema de salud, ¿sí? Va a haber muchos factores, entonces uno va a evaluar cada caso particular. La teoría lo que dice es si las condiciones del neonato están asociadas a una alta mortalidad y mala evolución, es ético no iniciar la reanimación, ¿sí? Pero dice cuando previamente se haya conversado con los padres al respecto. Entonces, quizás está la mamá en la sala de partos porque fue, ¿no? Un parto, digamos, prematuro. Ya el neonatólogo está hablando con los padres y el obstetra también, cuando ya se está preparando, está la mamá en la sala, ¿sí? Porque el papá ya viene con esos miedos, ¿sí? Y pregunta, ¿y qué va a pasar? El bebé es pequeño, ¿sí? Entonces, el neonatólogo le va a tener que decir, como profesionales tenemos que estar ahí, ¿sí? Para dar esa información, para decirle al padre que vamos a ver cuánto pesa, se va a evaluar qué edad gestacional tiene, más allá de que ya trae la historia y ya sabe el obstetra qué edad gestacional tiene de acuerdo a la última FUM, fecha de última menstruación, entonces se va a hablar esto, ¿sí? Porque a veces, si son muy pequeños, no hay recursos como para brindarle un tratamiento a ese bebé. Entonces, en estos casos, el inicio o la suspensión de la reanimación debe ser una decisión apoyada por los padres. No sé cómo se lleva a cabo en diferentes instituciones o si ustedes han podido ver algún caso como el que yo le estoy mencionando, ¿sí? Y después, por supuesto, apoyar a esa familia, ¿no? Entonces, considere coordinar enfoques individuales con los obstetras y el equipo neonatal junto con los padres, ¿sí? Eso es muy importante. Esto también lo van a ver seguramente en algún capítulo de recepción cardiopulmonar que también trae, ¿sí? No iniciar también o discontinuar la reanimación son éticamente equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo recibo un recién nacido prematuro en el cual el tubo 2,5, que es el más pequeño que tengo, no lo puedo introducir porque es muy pequeño, entonces no voy a iniciar una reanimación, ¿sí? O si ya inicié y me doy cuenta de que es muy pequeño, por ejemplo, y no tengo que hacer, entonces discontinuar eso que empecé también es equivalente. Es lo mismo no iniciar o discontinuar. Muchas veces se presenta ese dilema ético, ¿no? Uno está, digamos, como parte del equipo de salud, ve que todo esto pasa, porque a veces pasa como una pequeña película, y dice, pero ¿por qué no siguieron, no? Y a veces cuando uno no tiene la formación o tiene poca experiencia, uno dice, pero ¿qué pasó acá? Si estaba respirando, ¿no? Y quizás no hay mucho intercambio, ¿no? De información ahí, porque estamos todos inmersos en esta emergencia y también está el padre quizás en la sala, ¿sí? De recepción. Pero bueno, no iniciar o discontinuar una reanimación es ético también y es equivalente, ¿sí? Dice, los clínicos no deberían dudar en retirar el soporte cuando el pronóstico es incierto y la sobrevida improbable.
En estas circunstancias se debe brindar cuidado compasivo y contención a la familia. Hace mucho tiempo, hace 20 años, en algunas instituciones, si el bebé era, digamos, con una edad gestacional menor a 23 semanas y era muy extremo, la verdad es que yo me cansé de ver bebés que se los dejaba, ¿no? Hablando mal y pronto, morir así solitos. Pero ¿qué pasaba en aquellos casos, no? Quizás sea duro, pero era así. A veces ni siquiera había una cuna para poner a esos bebés tan pequeños y frágiles. Se los dejaba porque había más trabajo, entonces se los dejaba ahí o se les daba upa al papá, y ni hablar del apoyo o la contención. No existía nada en algunos casos. Y uno repensando esas prácticas, qué triste, ¿no? Pero ya no hay un par, no puedo volver hacia atrás y decir, acá yo podría haber hecho esto, ¿sí? Como profesional, como personal de salud, como parte de un equipo, ¿sí? No puedo hacer nada, así como acá recién Erika decía, bueno, no, la humedad es esta, pero hay un protocolo. Bueno, ella puede ir y hablar con el que corresponda y tratar de llegar a un consenso sin ir a un conflicto, ¿no? Porque muchas veces, depende cómo lo tome el otro par, dependiendo de la posición en que esté, ¿no? Acá, jefe y enfermero, ¿sí? A veces no suelen verlo como uno dice, bueno, sí, uno puede ir y no tratar de llegar a un consenso a veces es muy difícil, ¿sí? Entonces, acá uno puede ir porque después cuando ya pasaste y lo que tenés que hacer hoy, lo hacemos hoy, porque mañana ya es tarde muchas veces, ¿sí? Entonces hay que hablarlo, hay que tratar de llegar a un consenso, ver cómo llegar hacia ese otro o hacia otros, porque somos parte del equipo de salud. Yo en ese momento no dije nada, ¿sí? Porque yo desconocía, porque no tenía formación. Entonces, uno no puede volver hacia atrás muchas veces para remediar lo que yo denomino errores de la praxis diaria. Entonces, estas cuestiones sí se pueden charlar porque hay fundamentación y ustedes pueden ir y hablar, ¿sí? Porque al fin y al cabo el que está trabajando es uno y estamos trabajando para mejorar la calidad de atención de esos pacientes y las familias, ¿sí? Entonces, estas incertidumbres, dicen, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué decisiones tomamos ante diferentes casos individuales? Subrayan la importancia de no hacer compromisos firmes. Dicen, no, yo no puedo, por ejemplo, como profesional, en el caso del médico, y decirle, mire, señor padre, como tiene 22 semanas, se considera un aborto espontáneo y no vamos a hacer la reanimación. Yo no puedo hacer ese compromiso, ¿sí? Lo que uno podría hacer como médico o profesional de la salud, porque también vamos a estar acompañando al equipo, es decir, bueno, vamos a esperar a ver cuánto pesa, vamos a hacer un examen físico para ver qué edad gestacional tiene y ver si tenemos los recursos, ¿sí? Para instaurar un tratamiento. Así es como se lleva adelante esta información hacia el padre, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer y acompañar a todo el equipo. Examinar a ese bebé después del nacimiento y recién ahí evaluar la edad gestacional en esa sala de partos y bueno, y por supuesto, si uno ve que es muy pequeño, hablar con el padre. Y ahí uno le pregunta al padre, ¿usted se quiere quedar con el bebé? ¿Usted lo quiere sostener en brazos? A veces hay padres que se asustan, que están muy tristes y no quieren. Y bueno, respetar el derecho de esos padres. ¿Y ellos qué quieren hacer? Ir y acompañar a su esposa, ¿sí? En la sala de partos. Pero bueno, son situaciones diferentes. Y es, digamos, lo que ellos decidan va a ser lo mejor.
nosotros le tenemos que brindar la información y dar la posibilidad de que ellos puedan decidir en forma autónoma lo que quieren hacer, ¿sí? También otros casos que se indica no reanimar es en el caso de anencefalia o anomalías cromosómicas, como por ejemplo trisomía 18 o 13. La siguiente, Carmen. Bueno, ¿y qué hacemos? Hay un micrófono abierto de una sala de terapia intensiva. No sé quién es. Por ejemplo, ¿cómo hacemos, ¿no? En el caso de suspender el soporte vital también? La teoría dice que la bradicardia sostenida se asocia con inadecuada perfusión tisular que conduce a la falla de órganos. Si bien hay pocos reportes publicados de pacientes con baja frecuencia cardíaca en los primeros 10 minutos, este grupo de pacientes presentaba un alto riesgo de mortalidad y de presentar discapacidad grave. La evidencia actual disponible sugiere que los bebés que nacen en asistolia y que no se recuperan a los 10 minutos probablemente fallezcan, ¿no? Probablemente es algo que no hay una certeza, ¿sí? O que presenten una grave discapacidad. Pero yo, como persona humana o profesional, no sé qué va a pasar, ¿sí? Por lo tanto, dice la teoría, es apropiado discontinuar los esfuerzos de reanimación. Pero también agrega algo más, dice, sin embargo, no hay estudios para realizar recomendaciones definitivas. Deja a discreción del equipo de salud qué es lo que va a hacer, ¿sí? Vamos con la siguiente. Bueno, vamos a ver un poco de los aspectos legales en la toma de decisiones, ¿sí? El artículo 51 del Código Civil argentino, que regula algunas cuestiones sobre los derechos de las personas, dice que todos los entes que presenten signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades, son personas de existencia visible. Es decir, que cuando ese bebé, que es muy prematuro, yo lo veo que nace y tiene las características de un ser humano, es una persona de existencia visible, ¿sí? O sea, para mí es una persona. Entonces yo también tengo que respetar todos sus derechos. El 54 continúa diciendo el articulado, bueno, menciona que las personas por nacer también tienen derechos y los van a hacer valer por medio de sus representantes legales, que en este caso serían los padres, los tutores, ¿sí? La que sigue, Carmen. Por ende, tenemos que respetar sus derechos, ¿sí? El 63 también dice, esto es importante, ¿sí? Son artículos muy importantes, yo se los traigo y se los menciono para que los tengan, para que los vean, para que los puedan leer, si hay duda me preguntan. El 63 dice, son personas por nacer las que no habiendo nacido están concebidas en el seno materno. El 65 se tendrá por reconocido el embarazo de la madre por la simple declaración de ella, o del marido, o de otras partes interesadas. Cesará la representación de las personas por nacer el día del parto, ¿sí? Si el hijo nace con vida, comenzará entonces la de los menores. O antes del parto, cuando hubiese terminado el plazo mayor de duración del embarazo, según las disposiciones de este código, que son 270 días. Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos. Esto quiere decir que si hay una mamá que está embarazada, ya puede reclamarle alimentos al padre en el caso de que la haya abandonado, por ejemplo. Estoy embarazada, le digo al padre de mi bebé que estoy embarazada, no tengo obra social, no tengo cómo alimentarlo, porque yo durante el embarazo tengo que comer, porque el bebé tiene que crecer, tiene que alimentarse, tengo que tener los controles prenatales, tengo que hacer un seguimiento del embarazo, y el padre tiene todo y no me otorga ni siquiera para los alimentos, yo puedo reclamar ante la justicia que el padre me dé alimentos, ¿sí?, durante el embarazo. Como si ya hubiesen nacido, pero voy a reclamarle alimentos, por ejemplo. La que sigue, Carmen.
¿Qué pasa si los bebés fallecen? Se pasó una más, me parece. Si los bebés fallecen antes de estar completamente separados del seno materno. Bueno, ¿no? Si se murió dentro de la panza, serán considerados como si no hubiesen existido. Esto es importante porque cuando el bebé nace y nace con vida, uno debería hacerle el DNI. Entonces ese bebé que nació con vida, aunque sea unas horas, se presume que nacieron con vida, ¿sí? Y van a tener que tener un DNI. Siempre les cuento ejemplos de la vida y recuerdo que en mi práctica, hace más de 20 años, en una institución privada, a veces esos bebés pequeños, que para mí nacían con vida y que fallecían después, eran como, los ponían como abortos espontáneos. Y yo decía, no, pero yo en ese momento no sabía, ¿no? Pero yo mirando hacia atrás, esos bebés en realidad tenían que estar identificados, tenían que tener un nombre, tendrían que haber abierto las historias clínicas y tenían que tener un DNI. Pero en la práctica, como estaba en sala de partos y el fallecimiento se producía ahí dentro de esa sala de recepción, no se hacía ni siquiera una identificación, pero ese niño existió, ¿sí? Entonces, eso también es importante. No es que no existió, existió y es un integrante de la familia, que no llegó, digamos, ¿no?, a estar con la familia, pero nació con vida, ¿sí? Y falleció ahí a un par de horas, entonces sí nació con vida. Cosa distinta es cuando nacen sin vida, ¿no? Un desprendimiento de placenta, ya tardío, uno reanimó y ya no se puede, es imposible, entonces ahí sí se presume que falleció en el vientre materno. Bueno, todos estos artículos yo se los traigo para que lo tengan, para que lo puedan rever, y dice, bueno, evaluemos estos artículos que existen legalmente, y que las personas por nacer, ¿no?, tanto así los que están por nacer o los que ya nacieron, son sujetos capaces de adquirir derechos por medio de sus representantes, ¿sí? Es importante considerar cómo impacta, dice en este contexto, o sea, esta legislación que está vigente, ¿sí?, en nuestro país. Entonces también tenemos la 26.529, con su actualización de la ley 26.742, que yo les había comentado que era una ley que se conocía como ley de muerte digna, pero el título no llevaba así. La 26.742 dice modificación de la ley 26.529 de derecho de los pacientes. Entonces, no hay una ley en Argentina que diga muerte digna, pero a esta ley 26.742 se la conoce así, ¿sí? Bueno, estas dos leyes remarcan estos elementos que son importantes a considerar en la relación, ¿sí?, al nacimiento de los niños en los límites de la viabilidad. A ver, voy a mirar el chat un poquito. Sí, hay varias preguntas, Lina. Sí, vamos a ir incorporándolas. Yo tengo, Brenda dice, cuando cursé la carrera nos mencionaron que un recién nacido menor a 450 no se reanimaba. Pero bueno, cada caso va a ser particular, Brenda, o para todos, ¿sí? Es particular, va a haber una evaluación ahí in situ, es decir, en la sala de recepción, los profesionales y el padre o el que esté acompañando a esa mamá que va a estar en la sala de partos. Esas decisiones se toman en forma consensuada, pero ojo que si hay dispositivos o recursos para tratar a ese recién nacido, no va a haber duda en que el profesional lo va a intubar, va a hacer las maniobras de reanimación y se va a trasladar a la sala de neonatología. Y después, en el transcurso del todo el tratamiento, se va a ir evaluando, ¿sí?, cómo responde al tratamiento, todo lo que se le está haciendo a ese recién nacido. Después Belén me pregunta, es la duda que me quedó a mí, por ejemplo, mi bebita nació de 20 semanas, porque al realizarme el cerclaje de urgencia, a la semana rompió la bolsa. Nació viva, ¿y por qué no fue a neo?
Es una gran pregunta, Belén. ¿Sí? Ese bebé tendría que haber ido a neo. Hoy en día estoy trabajando con un paciente con displasia broncopulmonar, nacido a las 20 semanas. Me pongo a pensar por qué mi bebé de 20 semanas no se le realizó asistencia si estaba bien. Claro, hay que evaluar cada caso particular. A veces pasa que los 20 semanas, el tema de estos bebés tan chiquititos, no hay tubo, el tubo 2, por ejemplo, vos lo intuban con el tubo 2 y no entra ni siquiera una sonda para poder aspirar. Son tan Claro. chiquititos, tan inmaduros, que a veces no se pueden hacer procedimientos porque hay cosas que por más que le pongan un tubo 2 no se puede aspirar porque no ingresa ninguna sonda en ese tubo. Y si vos le pones un tubo 3 o un tubo 2,5, por ahí ese bebé tan chiquitito le traspasás la tráquea. Claro, por eso esas son decisiones que se toman, ¿no? El tema acá es, ¿por qué no fue a neo? No sé, bueno, Belén capaz que no quiere hablar, es que, como yo le decía, ¿no? He tenido en la práctica en sala de partos entre 7 y 10 partos en 7 horas y teníamos de diferentes tipos de edad gestacional, eran embarazos todos supuestamente controlados, porque era una institución privada con obras sociales. Entonces, en esas entre 7 y 10 horas, había días en que uno recibía lo que nosotros denominamos abortos espontáneos, ¿sí? Y a veces los bebés, como dice acá Belén, generalmente nacen con vida, Carmen, ¿viste? Entonces son tan pequeños que no encontramos recursos para tratarlos. Mi gran pregunta también, que como profesional me la sigo haciendo, es ¿por qué no llevamos a esos bebés a neo? Porque tienen En derecho realidad a estar. depende de las instituciones, porque si el bebé está con vida, se lo lleva a neo. Si el Claro, bebé ¿ves? nace y nace muerto, queda ahí en sala de partos. Entonces, el óbito lo hace la gente de obstetricia, del centro obstétrico. Pero si el bebé nace vivo y lo que se le haga, se lo lleva al neo. Claro, porque ahí uno tiene que brindarle los cuidados compasivos. Esa es la parte que yo quería que algunos de ustedes, si están, digamos, ¿no? Tienen experiencia en que haya pasado esto. La siguiente, Carmen. Bueno, lo que hablaba esta ley, lo que ya habíamos visto en la ley 26.529, era todos los derechos que tenían los pacientes, ¿no? El derecho a la asistencia, el trato digno y respetuoso, respetar la intimidad, la confidencialidad, la autonomía de la voluntad, que va a estar dada en los casos de los recién nacidos por los padres, tutores o representantes, ¿sí? La información sanitaria, también habíamos hablado de que los padres tienen que recibir una información adecuada, concreta, sencilla, para que ellos puedan, digamos, hacer una toma de decisiones con el equipo de salud. La que sigue, Carmen. Entonces, en cuanto a autonomía, ya habíamos hablado en las clases anteriores, ¿sí? Sobre autonomía, quién llevaba adelante, digamos, ¿no? En el caso de los recién nacidos, ¿sí? Ya dijimos, mencionamos recién, los padres, tutores, curadores, pero ellos van a decidir cuando tengan una información detallada, clara, ¿sí? Brindada por el equipo de salud. La ley que ya habíamos mencionado, que era la 26.742, que venía a modificar la 26.529, habíamos dicho que, bueno, que ahí habían agregado unos artículos donde decía que el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también, si yo digo hoy, no quiero que me reanimen o me pongan un respirador, también puedo decir mañana, sí, sí quiero, ¿sí? Porque puede revocar después esa decisión que tomó previamente. Y los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de otra ley, que es la 26.061, ¿sí? A los fines de la toma
de decisiones, también deciden, ¿sí? Y se los tiene que tener en cuenta, sobre todo los que hacen pediatría también, ¿sí? Ahí lo que se denomina autonomía progresiva es cuando un niño va adquiriendo cierta autonomía de acuerdo a los conocimientos que va teniendo. Un niño entre 8 y 10 años o 13 puede decirnos a nosotros, al equipo de salud, no quiero que me pinchen más, no quiero que me hagan tal terapia, ¿sí? Porque lo van a ver quizás el que haga pediatría en la práctica, que esto sucede, y uno tiene que escucharlos. Seguramente se va a hacer un trabajo con el equipo de salud mental o con los equipos que haya dentro de cada institución para ver cuál es la decisión correcta, ¿sí? Hay diferentes patologías, diferentes enfermedades, que son quizás muy dolorosas, y los chicos muchas veces les dicen al equipo de salud, ¿no? Ya estoy cansado, ya no quiero vivir. Le han llegado a decir, yo no quiero vivir, ¿sí? Niños de 13 años, que ya son niños que fueron hospitalizados desde que son recién nacidos, ¿sí? Por sus patologías. Entonces ellos pueden decidir de acuerdo a la autonomía progresiva de los niños, ¿sí? Deciden sobre los procedimientos o terapias médicas que involucren su vida o salud, ¿sí? Tienen ese derecho cuando tienen, por ejemplo, enfermedades irreversibles, incurables, o se encuentran en estadio terminal, o hayan sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, dice acá. Obviamente que esa información que tiene que tener el paciente tiene que ser, como les decía, clara para cada uno, individualizada para cada caso particular. Entonces ahí van a poder decidir, ¿sí? Por ejemplo, que no los reanimen, o el retiro de medidas de soporte, por ejemplo. Cuando, por ejemplo, un recién nacido que sufrió hipoxia cerebral, ¿sí? O en los casos, cuando son niños con anencefalia, hay instituciones que quizás, no sé si no se dan cuenta, o depende de la evaluación, realizan, por ejemplo, intubación. Bueno, después el equipo tendrá que sacarle ese soporte, ¿sí? Porque es un soporte que no va a tener un beneficio en ese paciente. Lo único que va a hacer es prolongar esa agonía, y no puede estar un recién nacido intubado cuando tienen encefalia. Entonces eso ya es claro, no se intuban directamente, ¿sí? O en los casos de los pacientes prematuros extremos, donde ya no responden, o recién nacidos de término, de acuerdo a la patología que tengan, hipertensión pulmonar, pueden ser hernias diafragmáticas, depende de cada patología, hay muchas. Cuando ese tratamiento ya sea extraordinario, desproporcionado, ¿sí? Y no hay respuesta al tratamiento instaurado, eso va a producir un sufrimiento para ese paciente, ¿sí? Entonces ahí dice, bueno, como equipo de salud tenemos que tomar esa decisión, ¿sí? De retirar el soporte en algunos casos. Bueno, en el caso del adulto, dice, también podrá rechazar procedimientos e hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal que ya es irreversible, ¿sí? O incurable. Entonces dice que si el paciente, el adulto en este caso, decide rechazar todas estas medidas, no significan la interrupción de aquellas medidas y acciones para el cuidado y control y alivio del sufrimiento. Siempre se van a dejar lo que es tratamiento del dolor o cuidados paliativos para las personas. La siguiente, Carmen. En cuanto a consentimiento, también ya habíamos hablado un poco en otras clases, ¿sí? Que esto tenía que hacer, ¿qué información le iba a dar el equipo? Bueno, sobre el estado de salud, el procedimiento que se va a proponer para tratar la enfermedad, los beneficios que se esperan, los riesgos o efectos adversos que pueda llegar a tener, especificar también qué procedimientos alternativos existen, riesgos, beneficios, qué consecuencias tendrá la no realización de algún procedimiento. Hubo un caso de un paciente que ya tenía edad avanzada, como 90 años, si no me equivoco, que no había ingresado por guardia para realizarse
porque tenía hemorragia, y creo que el diagnóstico eran pólipos, el paciente no quería. Bueno, finalmente lo logran convencer aparentemente de este tratamiento. A veces como equipo de salud uno no se da cuenta, uno cree que todo es en beneficio, pero uno también tiene que ver la edad del paciente. Y siempre, yo digo, ¿no? Respetar ese derecho del paciente. Si el paciente fue a la guardia, era porque tenía hemorragia. ¿Se puede tratar la hemorragia? Sí, se puede tratar la hemorragia, se puede tratar el dolor. Y si él no quería realizarse la cirugía, bueno, le digo, ¿no? Le informo todo lo que puede pasar, los efectos que puede tener, le doy un tratamiento para el dolor y se va a su casa. El tema es que acá se le hizo la cirugía, se lo convenció al paciente, dicen finalmente el paciente aceptó. Sí, seguramente fue tanta la insistencia que el paciente acepta, ¿sí? Si bien tiene que ser una decisión, una toma de decisión compartida, acá pareciera ser, porque cuando alguien dice finalmente el paciente aceptó, denota como que, bueno, le dijimos tanto que al final se convenció, ¿no? El paciente se opera, va a su casa de alta, y por un error en una medicación, el paciente reingresa a la institución y fallece. Entonces, ¿qué beneficio se obtuvo con ese paciente? Y si uno hace una lectura así rápida, nada. Lo único que se hizo fue que fuera a cirugía, que tuviera dolor, y al final el paciente falleció, o sea, no hubo un beneficio, yo no le veo el beneficio. ¿Sí? Entonces siempre como equipo de salud tenemos que evaluar esto. Y yo creo que lo mejor en ese paciente hubiese sido que recibiera tratamiento, cuidados paliativos, y que después, bueno, si pasa lo que tenga que pasar, que sea en su domicilio, si es posible, acompañado de los seres queridos, y no llevarlo a todo este proceso, cirugía, el alta, el domicilio, y después reingresa de nuevo por un error, porque le habían dado unos anticoagulantes, no tenía que seguir y él seguía, entonces por un error en la información, ¿sí? La que sigue, Carmen. Entonces en el caso de los adultos, evaluar eso, el que hace adultos. El consentimiento informado, bueno, está en el artículo 6, ¿sí? De la ley 26.529. El consentimiento informado, bueno, es la consecuencia final de un proceso informativo que puede tener una o varias instancias, dicen, donde la declaración escrita no es más que el epílogo de instancias comunicativas. ¿Qué quiere decir esto? Que el consentimiento tiene que ser claro, no tiene que ser para el profesional solamente firme acá en este formulario. Los riesgos son paro respiratorio, hemorragia, neumotórax, firme acá abajo. No es así. No es un mero trámite de suscripción de un formulario. Y esto también va para los padres de los recién nacidos, que estamos nosotros en NEO. No es así el consentimiento. El consentimiento tiene que ser detallado, claro, que los padres puedan comprender. Muchas veces pasa que el médico le da el informe, y dice, bueno, voy a hablar con el médico, me va a dar el informe, y viene porque el bebé va a tener que ir a cirugía, y viene triste la madre o el padre, y nosotros como enfermeros les preguntamos, ¿todo bien? ¿Y te habló con el médico, recibió el informe? Sí. ¿Y qué pasó? Y te dicen, no comprendí nada, no entendí, me dijo que tenía que firmar el consentimiento. Entonces, esto no estaríamos respetando el derecho de esa familia, el derecho de ese paciente, el derecho de los padres a recibir una información adecuada y que ellos puedan decidir en base a eso, porque en última instancia son los representantes de esos recién nacidos. Por eso es que en la toma de decisiones tiene que ser compartida, pero va a ser compartida y tiene que ser, digamos, algo fidedigno, ¿sí? Una decisión compartida real, donde el padre y la madre comprendieron los efectos, los riesgos, cuál es el beneficio, ¿sí? De llevar adelante una cirugía. Hay un ejemplo de la práctica que hay un bebé, un recién nacido, que
tiene dificultades, ¿no? En el caso de que estén, por ejemplo, muchos tiempos, que sea difícil extubarlos, dicen, bueno, ya lleva mucho tiempo, extubaciones que no son exitosas, entonces hay que realizar una traqueostomía. El que tiene que firmar el consentimiento en última instancia es el padre. No es el que decide, es el médico y va a cirugía y ya está, y acá se terminó el problema, si la madre no quiere no me importa. No, la decisión es compartida, ¿sí? Y hay que tratar de hablar con esos padres, de evaluar dónde se va a insertar ese recién nacido en la sociedad, dónde vive, ¿sí? Hay que evaluar todos esos factores. Factores que uno tiene que tener en cuenta que en última instancia son determinantes de la salud, ¿sí? Entonces, los padres van a firmar un consentimiento, pero siempre ese consentimiento sea firmado en forma real, con la información adecuada y comprendida. Y no es, se hace lo que yo digo con el modelo médico hegemónico, ¿sí? Es una decisión compartida con el equipo de salud. Y nosotros como enfermeros también podemos brindar información respecto de los beneficios, siempre y cuando uno maneje el mismo lenguaje que manejó el médico. No es digamos, mi incumbencia dar un informe, pero sí puedo hablarle de los beneficios, ¿sí? De realizar o de llevar adelante una traqueostomía, o de contarle cómo es el procedimiento, para que no esté tan asustada y no tenga miedos la mamá, ¿sí? La siguiente, Carmen. Y después, bueno, cuando los niños están en terapia intensiva, uno empieza a hablar de adecuación o limitación del esfuerzo terapéutico. Yo le puse acá entre preguntas, porque en la teoría, cuando ustedes vayan a investigar, o busquen, o lean, o alguien les dé algo de información sobre adecuación terapéutica, van a encontrar adecuación o limitación del esfuerzo terapéutico, pero ya no se utiliza más la terminología de limitación del esfuerzo terapéutico por estos que yo le pongo acá, ítem. Limitación del esfuerzo, bueno, es un término, dicen, no exento de dilemas éticos, porque pareciera que limitación hasta se podría considerar como algo peyorativo, ¿sí? No se trata de dejar de hacer, no es limito el esfuerzo, acá ya no hacemos nada por este paciente, no. Por eso es que no se utiliza la terminología o esta frase limitación del esfuerzo terapéutico, ¿sí? No es de dejar de hacer, sino de adoptar una actitud proactiva que incluya añadir o modificar medidas de acuerdo a los objetivos terapéuticos del momento, ¿sí? Adecuar el tratamiento de acuerdo a la respuesta de ese bebé. La siguiente, Carmen. Así que por eso el título de esta clase era adecuación del esfuerzo terapéutico, ¿sí? Existen múltiples definiciones de limitación del esfuerzo terapéutico, es para que lo suelen ver, suele coincidir con no iniciar o retirar un determinado tratamiento, ¿sí? En el que no se generan beneficios del paciente, tanto en situaciones en las que éste puede o no decidir por sí mismo, en el caso de los recién nacidos. Y lo que quizás, no sé si alguna quiere decir algo, me escribió en el chat, ¿qué les pasa a ustedes, o si les pasa algo, ¿no? Cuando ven un paciente conectado con respirador, con oxígeno, alta frecuencia, con muchas bombas, adrenalina, no sé, otra sedación, puede ser dopamina también, milrinona, ¿les pasa algo? ¿Alguna vez le pasó con un adulto algo? A mí me pregunto si esa persona hubiera querido estar en esa situación. Me pregunto eso. Claro, perfecto, muy bien, bien el aporte. Acá Lorena también nos menciona, dice, donde yo trabajaba se llevaban al bebé a neo, de acuerdo a la edad gestacional que sea, y lo preparaban para que la familia se despida. Bueno, eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Eso es lo ideal, porque la mamá también necesita despedirse de ese bebé. Recuerdo hace 20 años que el papá lo podía ver, o a veces no lo quería ni ver, porque como que quería negar todo. Era una situación impactante para cada familia particular, y a veces
el médico decía, se lo llevamos a la mamá, y el padre decidía y decía, no, 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 por favor, no. Como si eso de no despedirse fuera lo mejor para esa mamá, y en realidad, actualmente, lo mejor es que esa mamá pueda despedirse, pueda tener un recuerdo de ese recién nacido para hacer un proceso adecuado de la elaboración de ese duelo, ¿sí? Y lo que decía recién su compañera era, ¿querrá este paciente, habrá querido estar en esa situación? ¿No? Cuando uno ve a alguien así. Y muchas veces en los adultos solemos conocer algunas decisiones, ¿sí? Y yo miro al recién nacido y muchas veces yo siempre me digo a mí misma, ¿no? Yo no sé si hubiese estado en esa situación, soportaría todo lo que soporta este recién nacido. Y a veces los padres están ahí esperanzados, y uno como profesional sabe que ya se le hizo tanto, y uno ve que no responde, ¿no? Pero no sé por qué a veces pienso, digo, ¿el resto ve lo mismo que veo yo o soy la única? ¿No? Como me empieza, el cuerpo, no sé, me empieza a decir algo, ¿no? Acá me parece que esto ya es demasiado. Bueno, entonces es esa percepción, ¿sí? Dice, cuando ante un paciente en un momento se plantea la pregunta, ¿le genera algún beneficio introducir esta intervención terapéutica? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Qué quieren lograr? Le decimos, ¿no? ¿Qué esperan? Le digo yo a veces a los médicos, ¿qué esperan de este paciente? ¿Está respondiendo? ¿Está en anuria? ¿Le seguimos dando goteo de furosemida? ¿El bebé está cada vez más edematizado? Yo ya no veo al paciente, ¿sí? Entonces, hay situaciones en las que los tratamientos intensivos deben ser reemplazados por los cuidados paliativos y de confort, con el objetivo de minimizar ese dolor, ¿sí? Uno a veces lo toca, lo quiere rotar, y nota esa carita, por más que tenga un goteo de morfina, y hace una carita de dolor, ¿sí? Entonces, y los padres también ven eso, no es que lo veo solo yo, ¿sí? Entonces también sufre el padre, sufre la familia ante estas situaciones, ¿sí? Y uno tiene que atender esas situaciones. Hay muchos padres que ustedes van a observar en la práctica que uno está trabajando con el recién nacido, que ya no responde a ningún tratamiento, ellos observan y también se dan cuenta, y ustedes van a ver que ellos salen corriendo, y lo primero que hacen es ir a buscar un médico. Cuando uno dice, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que el padre pareciera que nota, y también se da cuenta como nosotros, que hay algo que ya no está bien, ¿sí? O le dicen al médico, no se le puede dar nada para el dolor porque se ve que está sufriendo. Claro, uno tiene un goteo de morfina continuo, pero cuando lo rotás o cuando los tocas para hacerle un cambio de pañal, ellos suelen hacer carita de dolor, y en otros momentos siguen, digamos, con todo este tratamiento y pareciera que está todo bien, que está confortable, pero cuando lo tocas te das cuenta que no está tan confortable como yo pensé que estaba, ¿sí? Como enfermero, digo, ¿no? Evaluar estas escalas de dolor y aumentar lo que es el analgésico, eso también es muy importante, ¿sí? Y por supuesto, ante estas situaciones nosotros vamos a seguir brindando cuidados. La higiene y confort es algo que nosotros no vamos a dejar de brindar, ¿sí? Vamos a minimizar ese dolor, mejorar el bienestar de la familia, tratar de que esa familia pueda atenderla a un equipo de salud mental, que pueda estar acompañada, a veces están solos, y nosotros podemos preguntar o sugerir a la mamá o al papá, ¿usted está solo, está acompañado, no? Como para ir preparándolos y para que estén acompañados, para que este proceso no sea tan doloroso. Bueno, esa es parte del cuidado que uno tiene que brindarle a la familia, ¿sí? Después también decíamos justificar estos tratamientos indicados sobre la óptica del mejor interés del paciente. Y yo les agregaría el interés del niño, ¿sí? Siempre actuar en defensa del mejor interés del niño.
Eso es lo razonable que hay que hacer y poner en la balanza cuando tenemos un paciente que ya no responde a los tratamientos. Pero esto también tiene que ser llevado adelante como equipo de salud, y muchas veces en la práctica no se da. La enfermera es la última en enterarse de lo que se va a realizar con el paciente. Por eso uno como profesional siempre tiene que preguntarle al equipo de salud o al médico que esté a cargo, bueno, a ver, ¿cuál es la idea de los cuidados con este paciente? ¿Cómo está respondiendo? ¿Cómo va el tratamiento? ¿Cuáles son los valores que tiene? Si se les extrajo sangre para el laboratorio, ver los resultados y ver qué se hace. Y supongamos que ya no se va a reanimar o se llamó un comité de ética y ya se habló porque el paciente no responde. Nosotros también tenemos que saber. Lo ideal es que seamos parte de ese equipo realmente en forma real y que también nos hayan invitado a charlar para ver cómo se ve al paciente y qué hacer, ¿sí? En la práctica se dice que los padres también tienen que estar y muchas veces no se les dice al comienzo porque no tenemos la certeza de lo que puede pasar, ¿sí? Esto es así, no es matemáticas. Entonces, de a poco se les va informando a los padres también. A veces no somos muy sinceros como equipo de salud. La siguiente, Carmen. Y también podemos darle una mirada desde la bioética, ¿sí? Yo les había hablado al principio de los dilemas éticos que nos pasan a nosotros. En otras clases habíamos hablado de la objeción de conciencia. Si estoy preparado o no como profesional para seguir brindando cuidados de higiene y confort y cuidados paliativos y dejar o adecuar, ¿sí? Adecuar el esfuerzo terapéutico. ¿Estoy de acuerdo? Sí, no. Nos van a pasar en la práctica, ¿sí? Y uno va a tener que reflexionar al respecto, con fundamentos teóricos, pero también desde la bioética, ¿sí? Desde la moral, como decía Sandra. El paciente estaría, o sea, él habrá pensado en algún momento de estar así, ¿no? ¿Querría estar así? O desde la empatía también, ¿no? Es muy difícil en la práctica, pero se tienen que llevar adelante estos procesos de reflexión, de toma de decisiones compartidas con el equipo de salud, con la familia, ¿sí? Voy a mirar un poco el chat, a ver. Acá Cristina dice acá, bueno, en el adulto, es verdad, Cristina, entra el tema de la voluntad anticipada en el caso de un adulto, es así, si esto se respeta. He tenido casos, lo que pasa es que en la práctica no saben cómo llevar adelante el tema de la voluntad anticipada. Hay instituciones sanitarias donde se firma un documento que se llama directivas anticipadas, pueden ser voluntades anticipadas. Uno ingresa a la institución, yo recuerdo que había ido hace más de 12 años a una institución para realizarme un estudio estando embarazada, y yo le dije que si en el estudio llegaba a pasar algo, que a mí no me reanimaran ni me intubaran porque yo no quería. Y me miraron con una cara como diciendo, ¿no? Esta señora está loca. Y ellos no tenían un documento ni parecido, ni sabían de lo que yo estaba hablando. Entonces me dice, solamente tiene que firmar ahí que no quiere los riesgos, ¿no? Era el consentimiento informado, no era ni siquiera de directivas anticipadas. Entonces, bueno, como fue todo urgente, no, solamente quedó en la expresión y no quedó nada escrito. Supuestamente en la práctica se puede hacer en los juzgados de primera instancia civiles, se puede ir a un escribano y dejar ahí las directivas anticipadas. Obviamente tienen que ser conocidas por la familia o por algunas instituciones. En la práctica no sé cómo procede, pero sí sé que hay algunos, por ejemplo el italiano ya tiene un formulario de directivas anticipadas, donde uno puede firmar y decir yo no quiero esto, no quiero lo otro, sin ningún, o sea, donde uno puede rechazar ciertos tratamientos.
incluso también la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Pero hay que ver si en la práctica se respeta. Yo recuerdo un caso particular, era una señora de 55 años, era en la clínica La Esperanza, y ella había expresado de que no quería ser intubada, pero no lo dejó escrito en ningún lugar. Cierto día, cuando se descompensa, termina intubada. ¿Qué pasa? Se le pregunta al médico cómo es que llega a intubarlo, porque ella no quería ser intubada. El médico da las explicaciones del caso y dice, yo hablé con la paciente, tenía mucha dificultad respiratoria, y yo le pregunté, dice, yo le dije, ¿usted quiere ser le voy a poner un tubo? No dijo así, dijo, yo le dije, le voy a poner un tubo para que pueda respirar mejor. Y ella consintió, se le preguntó, y él dijo, sí, ella me dijo que sí, ¿no? Y yo me preguntaba, debe ser muy difícil para el equipo de salud ver un paciente con sed de aire y no hacer nada, ¿no? Estábamos de los dos lados, el médico explicaba su juramento hipocrático, y yo por el otro lado reclamaba los derechos de un paciente. Entonces, después yo reflexioné y me puse del lado de las dos partes, y las dos partes tenían razón de ser, ¿no? Él no podía dejar que una paciente se muriera con sed de aire. Y entendía el deseo del paciente, pero me decía que no había nada firmado. Entonces, cuando ella siente que sí quería ser intubada, porque le dijo que sí, obviamente el paciente ahí está en estado vulnerable, no había nada firmado. Y el médico decía, bueno, pero acá en la institución hay un papel de directivas anticipadas, pero ella no lo firmó, no estaba firmado, si no yo no lo hubiese intubado. Pero bueno, finalmente, bueno, la paciente fallece, ¿no? Como ella no quería. Y es difícil, ¿no? Mirarlos desde diferentes ópticas, de diferentes lugares. Hay que ponerse en las diferentes partes y decir, bueno, ¿qué pasó? O cómo se logra este respeto de los derechos. Y en la práctica hay que ver. Ojalá en la práctica esto se respetara, ¿no? No sé en cuántos casos sí se respeta y en qué casos, en cuántos casos no. Lo que sí sé es que hay dilemas éticos. Y somos personas y vamos a actuar, nuestras acciones están atravesadas por nuestra ética y nuestra moral. Entonces vamos a actuar en consecuencia, ¿sí? A ver si hay algo en el chat. Dice, bueno, la voluntad anticipada, como decía Cristina. Sandra dice, a veces me pregunto, ¿qué sentido tiene si no tiene buen pronóstico? Por un CA de estadio avanzado, por ejemplo. Claro, lo ideal acá es que el paciente esté en su casa, con cuidados paliativos, analgésicos, acompañado de la familia. Lo que pasa es que también hay que ponerse en el lugar de los cuidadores a veces. Si uno va a estar, ¿estoy preparada yo como persona, como hija, como tía, como hermana, como esposa, para acompañar a mi esposo, o a mi papá, o al que fuere, el que está enfermo? Y ver todo el proceso, toda esta etapa final en mi casa, y a veces lo llevan o lo institucionalizan, lo llevan al hospital, en el último estadio. Entonces también, ¿no? Hay que poner todo eso en la balanza, porque sí, yo me lo quiero llevar, porque mi papá quiere irse, y después tengo que ver yo cómo quedan los cuidadores. Tiene que haber una preparación para esa familia, ¿sí? Acá Lorena me dice, bueno, cuando la madre sufre la pérdida de su hijo, se saca a la paciente del sector maternidad y se la lleva a clínica general, para que no escuchen los llantos de los demás bebés. Perfecto, esa es una acción para cuidar a esa madre. Eso está muy bueno, no lo hacen todos. Y para esa madre es mucho más difícil elaborar un duelo, ¿sí? Escuchar el llanto de esos bebés. Incluso para madres que ya perdieron bebés y no escuchan el llanto, muchos psiquiatras dicen que siguen, uno escucha, digamos, ¿no? El llanto de ese bebé,
uno suele ver una figura, no sé, un cartel en la calle y ve la forma del bebé, y es un tema, ¿sí? Para esa mamá. Todo ese proceso de elaboración del duelo, bueno, va a llevar un tiempo, pero uno como profesionales tiene que acompañar para que este proceso sea el adecuado, ¿sí? Proceso de adecuación del esfuerzo terapéutico, bueno, era, ¿no? Iniciar la discusión con todo el equipo, ver es irreversible, no responde, ¿qué podemos hacer? Hay que tomar otras decisiones, ¿sí? Explicar el pronóstico, identificar objetivos de cuidado al final de la vida, y desarrollar un plan de tratamiento apropiado para cada caso particular, ¿sí? Y lo más importante para todo el equipo de salud y para nosotros como enfermeros es que conste en la historia clínica y que esté en el chasis de enfermería. Eso tiene que estar escrito. Muchas veces nos pasa que no tenemos, no hay un protocolo, ¿no? No hay protocolos en algunas instituciones y ahí se genera el problema. O si se tomó una decisión respecto de un paciente, no queda escrito. No, uno tendría que escribir un borrador, lo que se denomina en legal es una minuta, que es una hoja, ¿sí? Donde yo puedo escribir el paciente fulano de tal, historia clínica, no sé, el 3 de julio se habló sobre el tratamiento instaurado, ¿sí? Y todo eso tiene que quedar escrito. ¿Quiénes van a participar en esta toma de decisiones? Todo el equipo de salud, los médicos, los enfermeros, un equipo de cuidados paliativos, un comité de bioética, los padres, ellos también tienen que participar, ¿sí? Muchas veces van a haber algunos padres que piden, dicen, ya basta, yo ya no lo quiero ver sufrir más a mi bebé. Y ellos también, ¿no? A veces suelen ser muy anticipados, pero cuando va pasando el tiempo, ellos ya no quieren ni siquiera venir a ver a su bebé, y uno dice, ¿por qué no lo quiere venir a ver? Y porque les duele profundamente ver a su hijo en la situación en la que está, ¿sí? Entonces ahí es donde uno como profesional tiene que apoyar a esos padres, tratando de que puedan ver si hay un psicólogo con un psicólogo, o un equipo de salud mental, mucho mejor, pero que puedan ser atendidos, que puedan ser escuchados, que puedan ser acompañados en todo este proceso de internación del recién nacido. ¿Sí? Para eso, como siempre le mencionamos nosotros, capacitación, formación, adquirir, leer, actualizarse todo el tiempo, ¿sí? Sobre cómo vamos a actuar frente a estas situaciones y en adecuación del esfuerzo terapéutico, ¿sí? Adecuar es adecuar el tratamiento de acuerdo a cómo va respondiendo el paciente, no es dejarlo morir, ¿sí? Es adecuar el tratamiento. Nos había pasado, teníamos un caso de un bebé que supuestamente estaba en adecuación del esfuerzo terapéutico, pero tenía morfina vía oral, y llegó un momento que la morfina vía oral no tenía efecto en ese paciente, ¿sí? Tenía una cardiopatía muy compleja, lo que sí tenía era la nutrición, porque en el recién nacido no se sacaba la nutrición. Es lo que decía, ¿no? Parte del equipo de salud, sobre todo los médicos. Y como personal de enfermería nosotros decíamos, bueno, ¿por qué no se le pone un suerito, no? Decían, no, ya está todo charlado, ya lo charlamos con el equipo de bioética, ya lo charlamos como equipo, y yo digo, a mí no me invitaron. En la historia no figura nada. No, que hay un problema. Una compañera había objetado el retiro de una cánula nasal, porque la fundamentación era, bueno, no tiene necesidad de tener oxigenoterapia porque el oxígeno, por la cardiopatía compleja que tiene, no le causa ningún efecto al paciente, no va a tener una respuesta, no va a mejorar la saturación porque le pongamos una cánula nasal, ¿no? Y ella dijo, bueno, yo no voy a atender al paciente, lo cual me parece una decisión acertada de la colega, y ella no atendió más a ese paciente porque iba en contra, ¿no?, de sus convicciones éticas. Cuestión es que este paciente continuó en otro sector, nunca le pusieron oxígeno,
la morfina no era el acorde, porque ya no tenía efecto, era vía oral. Entonces, como profesionales nos preguntamos en última instancia, ¿no es mejor ponerle una vía y darle subcutánea la morfina? ¿Ustedes qué hubiesen hecho? Igual voy a leer lo del chat. Dice, a ver. No, ya está. Era lo del bebé.